Hey, you good look, man. Un estilo de vida, Ministerios Casa Altar Internacional. Pero tenemos a un Dios grande y poderoso que vive y que reina para siempre por los siglos de los siglos. Bueno, ya no hay más puntos que tratar. Voy a tratar de ser breve y darles también yo esta pequeña meditación que yo traigo para, especialmente para las madres, pero también va el consejo para nuestros esposos, ¿verdad? Y para nuestros hijos. Esta es una historia, hermanos, que la encontramos en el Antiguo Testamento y la encontramos en 2 Samuel, en el capítulo 21. Y vamos a leer solamente unos versículos. Segundo Samuel, capítulo 21, versículo 1 en adelante. Se la voy a leer porque yo sé que esta historia casi no la lee, no es muy conocida, casi nadie sabe de esta hermosa experiencia de esta mujer que nos habla la palabra. Y en los días de David hubo un hombre por 3 años consecutivos, hubo hambre, por 3 años consecutivos. Y David consultó al Señor y el Señor le dijo: es por Saúl y por aquella casa de sangre, porque mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, en los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos con motivo de celo por los hijos de Israel y de Judá. Imagínense, hermanos, esta gente era enemiga de Israel, los gabaonitas. Pero hubo 2 personajes que hicieron un pacto de que para que no les hiciesen daño a ellos se iban a convertir en servidores, o sea, esclavos del rey. Y así lo hicieron. Dice que ellos vivían ahí cómodamente, pero hacían trabajos domésticos, por tal de que no les hiciesen daño a su pueblo, porque ya habían exterminado casi a la mayoría de ellos. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué os haré y con qué expiaré para que bendigáis a la heredad del Señor? Aquí, hermanos, vemos al rey David en un diálogo con estos personajes que estaban vivos de los gabaonitas, ¿verdad? Los que habían hecho el pacto de servicio a cambio de que los protegieran. Y le dice David: ¿qué os haré? Para, como quien dice, para enmendar, para corregir el error que ha cometido Saúl. ¿Qué debo de hacer yo con ustedes? Yo veo, hermanos, que a veces para tomar decisiones tan importantes en la vida,
necesitamos tener mucha sabiduría de parte de Dios. Especialmente en este caso, ¿verdad? Que David estaba hablando con estos personajes. A manera de que yo veo el problema, dice, y David consultó al Señor y le preguntó que por qué razón había llegado la hambruna. Hasta ahí está bien. Y el Señor le contestó, es por el pecado que cometió Saúl de haber exterminado a los gabaonitas. Hasta ahí todo está bien, hermanos. ¿No creen ustedes, hermanos, que David, en vez de preguntarle a estos señores qué les debería de hacer para corregir el error, así como le preguntó al Señor que por qué estaba la hambruna, ¿por qué no le consultó al Señor de una vez y le dijo, Señor, está bien, yo sé que siempre hay catástrofes, siempre hay problemas tan graves y tan difíciles en medio de nosotros, pero esto, Señor, es consecuencia de que te hemos faltado, de que nos hemos apartado de tus mandamientos, que no te hemos obedecido. Entonces, como el pueblo está rebelde y no quiere hacer tu voluntad, pues tú siempre, Señor, usas algo, ¿verdad? Una inundación, un terremoto, o usas una hambruna. Entonces, si el Señor le dijo, es por la hambruna, ¿por qué no le dijo en ese momento David, Señor, ¿qué debemos de hacer para que esta hambruna cese, para que esta hambruna se acabe y que en vez de recibir esta maldición que estamos recibiendo, mejor, recibamos mejor una bendición? Para mí, ahí está, hermanos, el primer error de David. Creo que le faltó un poco de sabiduría, de no haber consultado con Jehová, sino que consultó con estos personajes, que ellos actuaron, podíamos decir, hermanos, que actuaron en la carne, porque estaban heridos, estaban ofendidos, porque habían destruido a su pueblo. Ellos no estaban andando en el espíritu, sino que ellos andaban, estos señores lo que querían era venganza. Querían vengarse, querían causarle daño por lo que habían hecho. Pero más adelante nos vamos a dar cuenta que David, a pesar de que dice que era un hombre hecho conforme al corazón de Dios, que hablaba con Dios, le compuso tantos salmos hermosos que hasta la fecha nos edifican a nosotros. Digo, ¿por qué? ¿Por qué en ese momento no reflexionó David y decirle directamente al Señor qué era lo que él debería de hacer? Pienso, hermanos, que David en ese tiempo se estaba dedicando mucho a la guerra, se estaba dedicando mucho al derramamiento de sangre, a pelear con otros enemigos. Creo yo, pienso pues, que puede ser que a David le faltó un poco de relación y de comunión con Dios, por estar él dándole prioridad a otras cosas y no a la adoración que él debería estarle dando constantemente al Señor. Pero vamos a seguir leyendo, hermanos, para llegar a donde quiero llegar. Y los gabaonitas respondieron, no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl. No es con Saúl la cosa, y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, lo que vosotros dijereis, eso haré. Imagínense, hermanos, le dice, está bien, están enojados, ustedes están, pero queriendo vengarse. Díganme qué es lo que quieren y yo lo voy a hacer. Lo que ustedes pidan, eso voy a hacer yo. Yo creo, hermanos, que eso no estaba correcto, porque estos hombres no eran como David.
eran hombres que no eran usados como era usado el rey David, que dice la palabra de Dios que David era lleno del Espíritu Santo. Estos hombres para mí eran hombres que ni siquiera creo que adoraban a Dios, porque en esa época habían hombres que también adoraban a otros dioses, ¿verdad? A otros ídolos, y provocaban a ir a Dios. Y miren, por esta pregunta insensata creo que hizo David de decir, ¿qué quieren entonces? Pidan lo que quieran. Que como dijo el rey, ¿verdad? Cuando llegó Esther, pídeme lo que quiera, que hasta la mitad de mi reino te doy, por congraciarse con ella. En este caso esto estaba haciendo en este momento David, congraciándose con ellos. Pero miren, hermanos, a raíz de esa pregunta y que él quiso complacerlos, vino una desgracia al pueblo de Israel, pero tremenda, hermanos, y aquí es donde yo quiero llegar, y nos vamos a dar cuenta más adelante. Y ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó, que era Saúl, y que maquinó contra nosotros para extirparnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, que nos entreguen 7 varones de los hijos de Saúl para que los ahorquemos delante del Señor en Gibea de Saúl, el escogido del Señor. Y el rey dijo: yo lo daré. Qué terrible, hermanos. Mire hasta dónde este pequeño error de David, de no haber consultado con Dios dónde estaba la solución y qué debería de hacer para solucionar el problema, el pecado que había cometido Saúl, le consultó prácticamente a los que ellos eran enemigos en ese momento. Y ellos se aprovecharon y les dijo: pídanme lo que quieran que yo se los doy. Y ellos, ni lentos ni perezosos, ¿qué dijeron? Queremos que los descendientes y los hijos de Saúl que sean ahorcados. Imagínense, hermanos, qué destrucción. Cuántos hogares estaban ahí siendo tocados en ese momento tan difícil. ¿Cómo se sienten las familias de que le digan: su hijo está condenado a muerte y mañana en la plaza los vamos a ahorcar? ¿Cómo se siente una madre de escuchar eso tan terrible? Yo pienso que Saúl no tenía que haberles consultado a Dios, tenía que haberle consultado a Dios, y el Señor le hubiera dado la respuesta justa y necesaria para solucionar ese problema. Y luego dice: pero tomó el rey David, 2 hijos de Rispa, hija de Aya, los cuales ella había dado a luz a Saúl, a saber, a Armoni y a Mefiboset, y 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había dado a luz a Adriel, hijo de Barzilai, Mejoralita. Qué nombres tan difíciles. Fíjense, hermanos, qué barbaridad. Estos hombres pidieron, como quien dice: voy a darle a Saúl donde más le duele. Voy a pedir que maten a sus hijos. Y dice que Mical tenía 5 hijos con Saúl y Rispa tenía 2, ya eran 7. Y estos 7 muchachos iban a ser, hermanos, en una plaza ahorcados para complacer el odio, el rencor y el resentimiento de aquellos hombres que solo pedían venganza, donde yo creo que no era esa la solución, porque Dios, hermanos, a veces nos da salidas y nos da soluciones a través
de su voluntad, no la voluntad nuestra. Pero hermanos, aquí, leyendo este pasaje, yo me puse a pensar, quiere decir que David necesitaba un poco más de sabiduría de parte de Dios, hermanos. ¿Cómo permitió David eso? De que mataran a los 5 hijos de Saúl por el pecado que él había cometido. A ver quién me lee ahí en Deuteronomio 24:16. A ver qué nos dice al respecto y si ustedes están de acuerdo conmigo de que esta ejecución tenía que ser posible porque aquellos 2 hombres estaban pidiendo venganza, castigo, y Saúl, hermano, ya no estaba vivo. Saúl ya estaba muerto y ellos estaban todavía vengándose de estos. Pedían venganza, ¿verdad? Que mataran a los hijos de estas 2 mujeres que amaban a sus hijos con todo su corazón. Ya a David ya no le causó ningún problema, ya no lo castigaron. ¿A quién castigaron? A Mical y a Rispa, que eran las madres de estos 2 muchachos. Mical era madre de 5 y Rispa era madre de 2. A ella fue que, y es que tenían que ver con eso, con ese pecado, con esa muerte. ¿Quién lo encontró ya? ¿Había un error ahí, hermanos? ¿Había error? ¿Por qué no dijo David eso? No, a los gabonitas. La ley de nuestro padre Moisés dice que yo no debo de ahorcar a estos muchachos porque la palabra no nos lo permite. Las leyes establecidas por Jehová dice que los padres no deben de pagar el pecado de los hijos, ni los hijos el pecado de los padres, sino que cada cual tiene que pagar su propio pecado. Imagínense, hermanos. ¿Y por qué pasó esto? ¿Ustedes creen que si él hubiera consultado a Dios, a Jehová, David, y le pregunta dónde estaba la solución, ustedes creen que Dios le iba a decir eso a David? Ahórcalos, mátalos, por lo que hizo Saúl. Mátalos, ahórcalos. ¿Verdad que no, hermanos? Entonces yo pienso que David, en este caso, tuvo 2 equivocaciones. Una de no consultar a Jehová y consultar al enemigo, y otra por no haberle dicho que esto no era permitido porque estaba establecido en la ley. Y sin embargo, hermanos, estos hijos murieron ahorcados. Y aquí está donde vamos a llegar. Pero el rey tomó 2 hijos de Rispa, hija de Aya, los cuales ella había dado a luz a Saúl, a saber, a Armoni. Eso ya lo leímos, ¿verdad? Y David, oigan, y David se los entregó a los gabonitas y ellos los colgaron en un monte en presencia del Señor. ¿En presencia de quién, hermanos? ¿Delante de quién dice que estos hombres colgaron a los 7 muchachos? Quisieron como que le estaban presentando un sacrificio a Dios. Aquí dice, el Señor está con mayúscula. O sea que ellos, dice que llegaron y mataron a estos muchachos, los ahorcaron y los colgaron delante, digámoslo así, de Dios, de Jehová. Pero Dios creo que no les tomó a bien eso que ellos habían hecho. Los 7 murieron juntos, ajusticiados en los primeros días de la siega, cuando se comenzaba a recoger la cebada. Dice que esto se llevó a cabo en los días de la siega. Y ustedes saben ¿cuántos días tardaba la siega, hermanos? El tiempo de la cebada.
aproximadamente 5 meses. 5 meses. Estuvieron estos muchachos que no fueron enterrados, sino que todavía estaban ahí, puestos. Y hermanos, cuando no enterramos a una persona y lo dejamos en un madero puesto, muerto, ¿qué pasa? ¿Se quedará ahí? ¿Qué pasa con ellos? Si lo dejamos en el campo. Llegan las aves de rapiña y se los comen. O llegan los chacales y se los comen. ¿Y sabían una cosa? Que lo peor que le podía pasar a uno de los hijos de Israel era que no lo enterraran y que se lo comieran las aves de rapiña, los chacales. Dice que era lo peor para ellos que les pudiera pasar. Ellos siempre procuraban darles sepultura, enterrarlos como hacemos todos nosotros, ¿verdad? En un lugar decoroso para saber dónde están esos seres queridos y recordarlos, ¿verdad? Yo no sé si ellos acostumbraban a ir a poner como nosotros que vamos, le llevamos flores o se le ponen a lápida, pero al menos recordamos que están ahí. Pero aquí es donde entra en acción esta mujer, hermanos, Rispa, la madre de estos dos muchachos, y no fue egoísta. Ella no dijo, bueno, no vamos a permitir que los animales de rapiña se coman a mis hijos, pero voy a llamar yo a Mical para que ella también venga y haga lo que yo voy a hacer. Ella dijo así, hermanos, no. Dice que agarró los huesos de los 7 muchachos y se fue a un lugar alto. Y dice que allí tendió un lienzo sobre un peñasco, una roca alta, y ahí depositó aquellos huesos y dice que se echó sobre ellos de día y de noche. Con el dolor de madre, el dolor en su corazón, ¿cómo era posible que esta mujer tuvo tanta fortaleza, tanto valor de estar 5 meses intercediendo, orando y clamando por el hueso de los huesos de sus hijos? Dice que pasaba durante el día y no le importaba las inclemencias del tiempo, debajo del sol. Ya se pueden imaginar en esa época el sol, hermanos. Y en la noche dicen que en esos lugares había demasiado frío, pero le importó a ella eso, hermanos, de soportar frío, calor, peligro, hasta de estar peligrando su vida, que alguien llegara y inclusive estos enemigos podían llegar y matarla, ¿verdad? Porque estaba sola. Y yo me pregunto, ¿y dónde estaba el papá de ellos? Enterrado, estaba muerto, ya no estaba dando cuenta de eso. Aquí es donde yo veo, hermanos, el amor y el sacrificio de una madre, que somos capaces, hermanos, de dar la vida, si es posible, por nuestros hijos. No escatimamos ni tiempo, ni frío, ni calor, ni hambre, por el amor que nosotros le tenemos a nuestros hijos. Somos capaces, hermanos, de que si alguien nos dice, me das tu vida a cambio de tus hijos, la damos. A veces no decimos, cuando están enfermos, Señor, ¿por qué no me das esa enfermedad que tiene mi hijo? Y yo se lo he dicho al Señor, cuando mi hijo empezó enfermo, yo le decía, Señor, ¿por qué mi hijo? ¿Por qué tuvo mi hijo que enfermarse? ¿Por qué no lo hiciste conmigo? Y yo lloraba, hermanos, porque yo creía que mi hijo se iba a morir cuando empezó enfermo del corazón. Y le decía eso, Señor, yo prefiero estar sufriendo esa enfermedad y no mi hijo. ¿Por qué no me la diste a mí, Señor? Pero Él sabe, hermanos, Él sabe. Y yo siempre oraba por mi hijo y hablaba con el Señor, pero sí, a pesar de todo, yo vi la misericordia y la mano de Dios en mi hijo,
Pero durante él ha estado enfermo, hermanos, yo he sufrido a la par de él. Yo he sentido el sufrimiento de mi hijo, y no solo de él. En Guatemala con mi esposo sufrimos la enfermedad de nuestro hijo Halmar. Cuando estaba estudiando medicina, mi hijo estaba solos en la capital, en un apartamento, cuando una tarde llega mi hijo del bus, y de dicha que nosotros estamos almorzando con un sobrino político, con el doctor Morán, y él sabía que nosotros estábamos ahí, y nos llamó y dice: papi, ahorita estoy bajando. Sí, mijo, aquí estamos con fulano y sutano, aquí está Edgar, el doctor Morán, venid. Hermanos, cuando nosotros vimos que mi hijo entró, aquel muchachón alto, mi hijo moreno, precioso, para mí mi hijo es bello. Hermanos, no lo conocíamos. Entró pálido, los labios blancos con pedacitos de pellejo, las manos amarillas, flaco. Yo solo le dije: hijo, ¿qué tienes? Y me dijo: mami, tengo tantos días de tener una hemorragia que no me para. Cuando dijo el doctor Morán: inmediatamente llevémoslo, internémoslo. Cuando internaron a mi hijo, hermanos, tenía 3 gramos de hemoglobina. Y dijo el doctor Morán: mi hijo, este es un milagro, porque con 3 gramos de hemoglobina nadie vive. Estás vivo de milagro. Empezaron, hermanos, a transfundirlo, a ponerle suero, a hacer esto y lo otro, a ponerle medicamentos para la hemorragia. Y yo miraba a mi hijo, aquel muchachón en la cama, con las plantas de los pies amarillas, y el diablo me decía: se va a morir. Yo le decía: no, Satanás, no se va a morir, mi hijo va a vivir. Porque yo les he contado que Dios, desde que mi hijo yo lo tenía en mi vientre, Dios, porque ya el enemigo quería que yo también lo abortara, ¿verdad? Tuve con acto de aborto, y el Señor lo guardó desde ahí. Y yo no sabía por qué el diablo quería destruir a mi hijo, y es porque mi hijo traía un gran ministerio, y ustedes saben dónde está él. Él es un médico que trabaja, pero que también sirve al Señor. Y él, mi hijo, a raíz de todo eso que el Señor ha hecho en su vida, mi hijo está vivo, está ministrando al Señor. Pero nosotros, hermanos, vimos la gloria de Dios reflejada en la vida también de mi hijo, porque la gente decía: ay, pobrecito, se va a morir el hijo del licenciado Otto y de señor Leti. Y decía: dicen que tiene leucemia. Imagínense, hermanos, él dicen que tiene, así calladito, tiene leucemia. Mi hijo no tenía leucemia, hermanos. Mi hijo lo que tenía era una hemorragia producto de algo, pues, como que era del colon, algo así, pero era intensivo. Y hermanos, Dios lo rescató. Dice mi hijo, la noche que, hermanos, día por medio íbamos a la capital a llevarlos a los sanatorios que le hicieran exámenes, y decían: es esto, el otro, es esto. Nunca nos daban un diagnóstico, hasta que un día me dice mi hijo: mami, yo quiero que hagan algo. Sí, hijo, que venga el pastor, que vengan los ancianos de la iglesia, que oren por mí, y yo sé que Dios me va a sanar. Y hermanos, así fue. Se llenó de jóvenes, de gente de la iglesia, el sanatorio que ni cabía. Allí oraron, le ministraron, y fue la última noche que mi hijo defecó sangre, hermanos. Otro día mi hijo amaneció sano, para la gloria del Señor. Pero, hermanos, como madre, yo he sufrido, y yo siempre le he dicho: Señor, ¿por qué ellos? ¿Por qué no me das esa enfermedad a mí? Mejor a mí, Señor. Yo los amo a mis hijos con todo mi corazón. Y así, hermanos, hemos librado muchas cosas. Y sé que solo una madre es capaz, hermanos, ¿verdad?, de dar la vida, si es posible, por nuestros hijos. Y esta mujer para mí me es de ejemplo, de testimonio, que esta mujer fue luchadora, se puso, hermanos, solos en aquel monte, entre el cielo y la tierra,
y los huesos de sus hijos. ¿Y saben qué pasó? Para que cesara la hambruna, tenía que llover agua del cielo sobre los huesos, para que cesara la maldición. ¿Y saben una cosa? Dios hizo que lloviera agua del cielo, llovió sobre los huesos de estos muchachos y luego se les dio sepultura. Pero aquí vemos, hermanos, el sacrificio y el verdadero amor que solo una madre es capaz de hacer. Así que esta es la meditación que les traigo. Sabemos que tenemos a un Dios grande y poderoso, hermanos, que siempre está con nosotros en los momentos más duros y más difíciles de nuestra vida. Si nosotros oramos y confiamos en el Señor, la oración tiene poder. Esta mujer estuvo día y noche. Ministerios Casalares. Ministerios Casalares. Ministerios Casalares. Internación El Evangelio no es religión, es un estilo de vida adorando a Dios. Ministerios Casa, altar internacional. El Evangelio no es religión, es un estilo de vida. Ministerios Casa Altar Internacional.